Al oeste del Mediterráneo se halla Cataluña. Barcelona, la capital, es uno de los grandes puertos de ese mar. Desde los tiempos antiguos, en los que vio sucederse los foceos, los cartagineses y los romanos, Barcelona mira decididamente hacia el mar. Por eso era natural que acogiese el mayor acuario del mundo en temática mediterránea. Sin embargo, semejante hazaña no se hizo en un día. Las obras de construcción se iniciaron en 1993 bajo los auspicios de la compañía Mundo Submarino, creadora del proyecto. Diseñado por los arquitectos Robert y Esteve Terradas, l'Aquàrium de Barcelona se erigió sobre el moll d'Espanya del Port Vell. L'Aquàrium era una explotación de alta tecnología que trajo a los mejores especialistas, tanto para las obras de construcción como para la gestión de los acuarios y los sistemas de captación y depuración del agua del mar. Una vez llenos los tanques, l'Aquàrium acogía a sus primeros huéspedes. A tal señor, tal honor. Los primeros fueron los tiburones. Finalmente, el 8 de septiembre de 1995, l'Aquàrium fue inaugurado y abierto al público en presencia de las principales autoridades de Barcelona. Una entrada, sisplau. I els taurons on els tens? Ara número 18. Buenos días, bienvenidos al acuario. La visita empieza aquí y tienen ustedes 20 acuarios más para disfrutar. Aquí, por favor. L'Aquàrium, evidentemente, muestra miles de ejemplares de fauna y flora marina, mediterránea y tropical. Además, presentando especies tropicales, permite comprender mejor la diferencia entre los dos mundos. Las zonas arenosas y poco profundas del litoral acogen numerosas especies marinas. Las más típicas son los peces planos, como los lenguados o las podas, que viven tendidos sobre el fondo. El lado que estos peces dejan expuesto posee una pigmentación tan mimética con respecto a la arena que los hace invisibles. Las pastinacas y los peces guitarra frecuentan los mismos parajes, en busca de peces pequeños, cangrejos o calamares, con los que se alimentan. Los salmonetes de arena, por su parte, utilizan las barbas para remover los sedimentos en busca de comida. Los medios rocosos poco profundos y próximos a la costa presentan innumerables grietas que resultan idóneas como escondite para los organismos marinos. Los blenios y los cabrachos dominan este hábitat muy iluminado y de aguas relativamente cálidas. La impresionante morena caza de noche. En la antigüedad, los romanos usaban su sangre tóxica como veneno. Atención, peces pequeños. Tras la mueca despectiva del mero, se esconde un depredador temible. Temible pero prudente porque, al menor peligro, regresa a su guarida. En la zona de mareas viven muchos organismos que han de hacer frente al embate incesante de las olas. Para reproducir esas condiciones de vida a las que están acostumbrados, este acuario dispone de un generador de olas.
En la naturaleza, la mezcla de aguas que producen las olas y las corrientes marinas contribuye a la distribución del plancton, alimento principal de las anémonas y de las actinias. Las lubinas y las obladas son algunas de las poblaciones más activas de estas aguas en perpetuo movimiento. El pulpo, frecuente en las oquedades de las rocas, posee 8 brazos equipados con 2 filas de ventosas cada uno. Aunque en principio suele medir menos de 60 centímetros, a veces alcanza el metro de largo. Para engañar mejor a sus presas y a sus depredadores, el pulpo adquiere de forma instantánea el color de lo que le rodea. Para vivir como en la vida salvaje, cuando no mejor, los peces y las anémonas se tienen que alimentar. Por esta razón, todos los días se elaboran y sirven a los huéspedes menús a base de peces, cangrejos, mejillones y plancton vivo, y algún que otro preparado. El delta del Ebro representa, junto con los estuarios, la transición entre medios marinos y medios terrestres. En ellos, el agua dulce se mezcla con el agua del mar y crea un entorno de características singulares. Por eso las especies que más abundan en esta zona pueden resistir grandes variaciones de salinidad. Entre otros se encuentran 2 peces comunes y, sin embargo, sorprendentes. La anguila, que es un pez de río que pone sus huevos en el mar de los Sargazos. Los jóvenes harán un largo viaje para volver a nuestras costas gracias a las corrientes marinas. Y la dorada, que es un pez hermafrodita que cambia de sexo. Nace macho y se convierte en hembra hacia los 2 o 3 años de edad. La cantidad creciente de algas incrustantes origina la formación de pequeñas grietas en las rocas que acabarán constituyendo un hábitat ideal para muchos peces e invertebrados. Aquí se encuentran generalmente el sargo y la chopa, que, al igual que la dorada, es hermafrodita. Sin embargo, la chopa es una de las pocas especies de esta familia en la que el macho construye un nido en pequeños agujeros para que la hembra ponga los huevos que él mismo vigilará. La Posidonia oceánica es una planta que florece cada año y que solo se encuentra en el Mediterráneo y en la costa del País Vasco. Sus hojas, en forma de cintas de una longitud media de 30 centímetros, forman enormes praderas onduladas que sirven de refugio y de alimento a numerosas especies. Su papel es fundamental en el equilibrio biológico, ya que son el pulmón del Mediterráneo. La Posidonia se ha visto gravemente amenazada por la contaminación y por cierta pesca de arrastre, pero hoy en día está protegida. De su supervivencia depende la conservación de infinidad de seres vivos. Uno de ellos, el más notable, es el caballito de mar. Cada primavera las hembras depositan sus huevos en la bolsa incubadora del macho, que dará a luz a sus pequeños cuando llegue la hora. Los espirógrafos son gusanos marinos que viven en un tubo que ellos mismos han secretado, del que solo sobresale una corona de tentáculos en espiral que les sirve para filtrar el agua de las partículas alimentarias con que se nutren. Se tiende a creer que todos los organismos se introducen en los acuarios nada más llegar al recinto. Todo lo contrario. Primero son puestos en observación en la sala de cuarentena, en la que los biólogos supervisarán su estado de salud y los librarán de posibles parásitos que pudieran llevar encima. Durante este periodo, los recién llegados se irán aclimatando poco a poco a sus nuevas condiciones de vida y a su nuevo régimen alimentario. En esta sala también se aíslan y se cuidan a los enfermos y se lleva el control y el seguimiento de los numerosos nacimientos que tienen lugar. En el mar, la intensidad de la luz varía según la profundidad y según el momento del día. Por esta razón, para que el acuario sea biológicamente cómodo para las especies que lo habitan, se reproduce el ciclo circadiano de la luz mediante una iluminación cenital controlada por ordenador. De esta forma, día y noche se suceden con normalidad y la intensidad de la luz aumenta o disminuye en función de la evolución del sol a lo largo del día.
La fibra óptica permite destacar lugares habitualmente resguardados de la luz solar. En las zonas un poco más profundas y tranquilas, las rocas y las algas acogen una familia de peces que no tienen escamas, los blenios. Otro vecino del lugar es el salmonete de roca, que enrojece cuando se enfada, ya que cambia de color según su humor. Así que mejor será no irritarle. Con la profundidad, la luz se hace escasa y las plantas verdes son sustituidas progresivamente por colonias de animales incrustantes que forman un hábitat muy peculiar. Inmóvil y al acecho, el cabracho se funde en el decorado. Aquí hay otros dos habituales de la zona muy elegantes: la cabrilla, de anchas franjas verticales, y el boca de oro, de finas rayas horizontales. En las zonas rocosas de profundidad media, hay espacios arenosos muy apreciados por las doncellas, uno de los peces más simbólicos del Mediterráneo. Las doncellas también son hermafroditas, nacen hembras y cambian de sexo durante la segunda mitad de su vida. En la sociedad perfectamente estructurada de las doncellas, cada gran macho posee su territorio, desde donde caza sin miramientos a los demás machos durante la época de reproducción. Muchos peces y organismos tienen poco contacto con el fondo marino y se pasan la vida flotando y nadando en la inmensidad del mar. Este es el caso, por ejemplo, de las serviolas, las anjovas o las caballas, y también del plancton, el primer eslabón de la cadena alimentaria en la vida marina, de fundamental importancia. El coral rojo es una especie casi exclusiva del Mediterráneo. Una rama de coral está formada por una colonia de animales llamados pólipos. Cada uno de ellos posee 8 tentáculos. Cuando los pólipos mueren, solo quedan sus esqueletos de carbonato de calcio. Ese es el material que se utiliza luego para hacer joyas. Tradicionalmente, el coral lo recogían buceadores. Después, la mecanización puso en gran peligro la supervivencia del precioso coral y de todos los organismos que vivían a su alrededor. Afortunadamente, esa técnica está ahora prohibida en muchos países. Al tres colas y al apogón, el salmonete real, les gustan mucho los fondos semioscuros donde encuentran refugio en las fallas y las grutas marinas. En las zonas rocosas y poco iluminadas del Mediterráneo se halla una interesante comunidad de algas calcáreas, el coralígeno. El coralígeno forma el paisaje submarino típico del Mediterráneo. Al congrio le es fácil encontrar aquí los agujeros que le sirven de madriguera. Un congrio puede llegar a medir 3 metros y pesar 65 kilos. Ha llegado la comida. Menú del día: calamares y mejillones. Buen provecho. Pese a las condiciones extremas que reinan entre los 200 y los 3.000 metros de profundidad, en esta región vive toda una fauna perfectamente adaptada a la oscuridad eterna, al frío y a las fuertes presiones. Para ver al pez rata habrá que sacarlo de casa. Eso sí, con ayuda de un bastón, porque está armado con una espina venenosa. Hundido en la arena, el pez rata es un cazador al acecho. Para engañar a sus presas, saca un apéndice retráctil que tiene sobre la mandíbula inferior y que hace pasar por un gusano. El orgullo del acuario, el oceanario. Este pequeño Mediterráneo artificial
representa una síntesis de los distintos hábitats que hemos visto hasta ahora, con el añadido de la excepcionalidad y la espectacularidad. 4.000 metros cúbicos de agua del mar constantemente filtrada, lo que equivale al contenido de 3 piscinas olímpicas. 2 túneles de metacrilato, uno de ellos el más grande del mundo, para poder mirar sin efecto lupa y desde el mismísimo corazón de este otro mundo, en el que conviven en perfecto equilibrio biológico peces bentónicos, peces pelágicos y grandes depredadores. El Mediterráneo es uno de los mares marginales más grandes del planeta. Es muy rico en ecosistemas y en especies, y en él se encuentra el mayor de los depredadores marinos, el tiburón. Junto con la raya, el tiburón se diferencia de los demás peces por tener un esqueleto completamente cartilaginoso. Como su antepasado apareció hace 450 millones de años, se puede decir que el tiburón es el pez más antiguo del mundo. En el Mediterráneo se han contado unas 40 especies de tiburón de entre las 350 que hay censadas en la Tierra. Los tiburones pueden medir desde 15 centímetros hasta más de 20 metros como el tiburón ballena. Este último, junto con el tiburón peregrino, se caracterizan por alimentarse exclusivamente de plancton, cuando el resto de los tiburones son carnívoros. Sus potentes mandíbulas están equipadas con dientes de acero que renuevan constantemente a lo largo de la vida. Al lado de estos depredadores, bulle toda una fauna marina entre la que se distinguen meros, rayas pastinaca, corvinas, peces ballesta y morenas, por citar solo a unos cuantos. El mantenimiento de semejante tanque y del resto de los acuarios requiere un equipo de buceadores cuidadores especializados en biología marina y que, para la comodidad de los visitantes y también para el bienestar de los organismos marinos que viven en el acuario, están de manera prácticamente ininterrumpida pendientes de la limpieza de los hábitats y de sus paredes de metacrilato, así como de la salud de sus ocupantes. Además, los biólogos realizan diariamente extracciones de agua que analizan para conservar la calidad del medio en el que viven los huéspedes del acuario. Esa vigilancia constante y esos cuidados tan atentos garantizan la buena salud de los peces expuestos y la belleza del espectáculo ofrecido a los visitantes. La alimentación selectiva de los tiburones es necesaria, ya que es la forma de controlar su alimentación y evitar que depreden a sus pequeños compañeros. En cuanto a los pocos peces víctimas de su instinto cazador, su desaparición se compensa con los nacimientos que se producen periódicamente. El Mar Rojo, situado entre África y Oriente Medio, debe su nombre a una alga roja que forma placas flotantes sobre su superficie. En sus aguas cálidas y altamente salinas, los peces unicornios se cruzan con los peces cirujano o los peces mariposa, por mencionar solo algunos de los más comunes.
El arrecife coralino es un hábitat típico de las aguas tropicales. La acumulación sucesiva de corales va formando con el tiempo un arrecife cada vez más grande que acaba convirtiéndose en una barrera, un atolón o una isla. Este papel de maestro de obras tiene millones de años de antigüedad. Los peces payaso viven en colonias dentro de una anémona de mar. Esta curiosa asociación es posible gracias a la mucosa que recubre a estos peces y que contiene los mismos compuestos químicos que las células urticantes de estas anémonas. Todos los peces payaso nacen machos. La hembra es el pez dominante y su presencia impide la inversión de sexo de los machos. Confinado entre las Grandes Antillas y Centroamérica, el Mar del Caribe acoge a muchas especies de peces exclusivas de ese lugar debido básicamente a su aislamiento biogeográfico. El pez ángel, el sargento mayor, la doncella pavo real y muchos otros componen el enjambre multicolor de peces de todas las formas que habitan este mar. Ofrecer las mejores condiciones de vida a nuestros pequeños huéspedes. Esta es la obligación del Departamento Técnico del Acuario. La calidad del agua, lógicamente, es una prioridad absoluta. La captación se realiza mediante pozos situados en la playa de la Barceloneta. El sistema de filtraje sigue un ciclo semiabierto. La masa líquida se filtra y regenera permanentemente en las instalaciones del acuario. Este sistema garantiza que los 5,5 millones de litros de agua de mar contenida en los acuarios pasen a través de un filtro químico, un filtro físico y un acondicionamiento biológico antes de volver a los acuarios, con lo cual se asegura la alta calidad del agua tanto a nivel biológico como físico y químico. Paralela a Australia, la Gran Barrera de Arrecifes se extiende a lo largo de más de 2.000 kilómetros. Es la única estructura viva visible desde la Luna. Entre todos los actores de este microcosmos, los peces mariposa, los peces cirujano y los lábridos limpiadores se distinguen por sus colores y formas poco comunes. Las islas hawaianas tienen los arrecifes más septentrionales del Océano Pacífico Central. Estos arrecifes tienen menos especies que los del Pacífico Occidental, pero no por ello son de menor interés. Los abanicos de mar, o gorgonias, son organismos invertebrados dotados de un esqueleto axial interno y de una corteza calcárea externa. Siempre tienen una ramificación arbórea en la que se injertan los pólipos que forman la colonia. Entre los múltiples organismos que pueblan los arrecifes coralinos, muchos representan un peligro para el hombre pese a su aspecto pacífico y a su singular belleza. Así, los peces escorpión están armados con largas espinas venenosas. Otros, como los peces globo, se erizan de espinas al tiempo que se inflan con agua. Las vacas cornudas, por su parte, secretan en su piel una sustancia tóxica que las protege de los depredadores. Por último, el más venenoso de todos, el pez piedra, inocula un veneno tan potente que puede matar a una persona en 20 minutos. A veces, los extraños comportamientos de algunos peces y la singularidad de otros sorprenden y llaman la atención de los visitantes. Entonces, atentas y serviciales, las azafatas del acuarium les ofrecen diligente y amablemente toda la información necesaria. Divertirse aprendiendo. Esta es la función pedagógica que ofrece el acuario. El decorado de cada acuario se inspira en el entorno natural. Además, por respeto al medio ambiente, el 95% de las rocas utilizadas son artificiales. Por ello se tratan de combinar con rocas de verdad y organismos vivos. De esta forma se obtienen escenificaciones muy realistas.
El atolón tropical suele estar formado por un anillo de arrecifes segmentados que rodean una laguna de aguas cálidas y tranquilas. En los atolones, como ocurre en todos los arrecifes, el espacio vital es tan escaso que las guaridas cambian de ocupante al final del día. Los peces ballesta van armados con 3 espinas sobre su primera aleta dorsal. También se les conoce como peces gatillo, ya que la primera espina se posiciona mediante un sistema de engatillado formado por la segunda espina. En época de nidificación, el macho está a cargo de la protección de los huevos y no duda en morder al submarinista curioso que se acerca demasiado. Los peces cirujano reciben este curioso nombre porque están equipados a ambos lados de la cola con un par de espinas eréctiles, con aspecto de escalpelo, capaces de producir serios cortes. La sala mediterránea es el escenario de exposiciones temporales sobre temas marinos y de actos sociales. El auditorio, cuyo escenario no es ni más ni menos que un remarcable acuario, acoge conferencias, debates y proyecciones audiovisuales sobre la fauna y flora marinas. Parte del problema reside en dónde les observamos. Al tratarse de criaturas que viven en mar abierto, no siempre se comportan con naturalidad en los espacios. El Aquarium también es un fantástico instrumento pedagógico. Todos los días llegan grupos de profesores y alumnos que son recibidos por la unidad educativa del Aquarium, que los sensibiliza sobre el tema y profundiza sus conocimientos del medio marino y del medio ambiente en general. Después de una visita guiada, los más jóvenes asisten y reaccionan a montajes inspirados en la vida marina e interpretados por el personal del Teatro Interactivo Científico. Los más mayores tienen a su disposición 3 aulas equipadas para realizar todo tipo de observaciones bajo la dirección de un biólogo. Aquí tenim les brànquies d'un peix. Per un costat està tancat i tenim la tapa. Con el mismo espíritu, aprender divirtiéndose. Explora es un espacio lúdico e interactivo pensado específicamente para los niños. La cafetería, con sus vistas panorámicas sobre el puerto, constituye un oasis para refrescarse y recuperar fuerzas. Por último, para llevarse un buen recuerdo de la visita, la botiga del Aquarium ofrece una línea de originales regalos relacionados con el mar y diseñados para el acuario. Y la sonrisa del niño que se va maravillado es una recompensa sin igual para el personal del Aquarium, que trabajan cada día para que este otro mundo siga haciéndole soñar durante mucho tiempo.